que nada bueno saldría de Nazaret. Imagínate, y Partiendo de ahí. para los mismos judíos, ¿verdad? De nada bueno puede salir de ahí. Y cómo las enseñanzas de ese carpintero judío desconocido, pobre, que nació en un pesebre, con el tiempo terminó conquistando al mayor imperio conquistador del mundo en esa época, al Imperio Romano, que justamente fue el que ajustició a Jesús, ¿verdad? Y cómo ellos, a pesar de eso, terminan con el tiempo, con el pasar de los siglos, cristianizándose, abrazando todas las enseñanzas, la fe, la religión y perteneciendo a la iglesia que fundó ese simple carpintero judío de allá de Judea, pobre, que nació en un pesebre, que nadie lo conocía. O sea, es un milagro. Yo decía, esto es un milagro. O sea, ese imperio romano, el todopoderoso imperio romano, ¿verdad? Que conquistaba todo lo que se le ponía por delante. Y al final ese imperio terminó cayendo por las enseñanzas de ese Mesías, terminó cristianizándose. O sea, es un milagro. Por eso para mí el cristianismo es realmente un milagro y por lo tanto esa iglesia que viene del siglo I es la iglesia verdadera, la única iglesia de Cristo. Totalmente, mi hermano. Ah, no, pero fue Constantino. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy en una nueva edición de nuestra sección Preguntando se llega a Roma. Bien, como les decía hace un momento, hoy tenemos un programa muy especial de Preguntando se llega a Roma, porque tengo conmigo a un invitado muy especial, que algunos de ustedes ya conocen, y para los que no lo conocen, pues bien, hoy lo vamos a conocer. Tengo conmigo a mi amigo Rigo Ardón. Mi hermano Rigo, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido a Enfoca tu Fe. Hola hermano William, ¿cómo estás? Gracias a Dios aquí en Costa Rica, todo bien. Una lluviosa Costa Rica, por cierto. Primero que todo, tengo que agradecerte por la invitación y pues para mí es un honor estar aquí en tu espacio. Hermano, no, el honor es para nosotros, hermano, que puedas haber aceptado esta invitación y compartir un ratico aquí con nosotros, con la audiencia, que de hecho inició pues dándole las gracias a las personas que se están conectando en este momento, a los que van a ver esta entrevista en este momento y a los que la van a ver más adelante. Rigo, mi hermano, Enfoca tu Fe es un canal sencillo, humilde, donde nosotros tratamos de enfocar realmente nuestra fe católica para vivirla de una manera coherente, como nos lo manda nuestro Señor Jesucristo, aquí a bordo de este barco llamado nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, aquí tenemos un programa, una sección llamada Preguntando se llega a Roma. ¿Por qué? Porque es que no todos nacimos aprendidos y con la fe ya para levitar a 2 centímetros del piso, pues de la santidad. No, todos estamos en camino de conversión. Como bien lo decía el santo cura de Ars, la conversión dura hasta 10 minutos después de muerto. Entonces, en Preguntando se llega a Roma, hemos tenido invitados que fueron ateos, hemos tenido invitados que fueron protestantes o que fueron católicos pero tibios o que no conocían bien su fe. Entonces la idea es que aquí vamos a hablar entre católicos pero que en algún momento hemos tenido alguna crisis de fe o que nos han hecho preguntas difíciles de responder y que quizá esas preguntas y esas respuestas sean esa piedrita en el zapato que algunas de las personas que están viendo en este momento esta entrevista o que la van a ver más adelante o algún conocido, amigo, familiar, pueden tener en el zapato y quizás una buena respuesta a tiempo puede salvar un alma, puede ayudar a la conversión de un hermano. Entonces, de eso se va a tratar este programa. Pero antes de poder entrar a la parte jugosa del programa, de las respuestas y todo esto, pues la gente quiere saber quién es el invitado. Entonces, Rigo, mi hermano, ¿quién es Rigo Ardón?
¿Es un sacerdote? ¿Es un laico? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Será que es un religioso? ¿Es amigo cercano del Papa? ¿Quién es Rigo Ardon, mi hermano? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi hermano, mi nombre es Rigo Alfonso Ardon, soy laico, católico, costarricense, pertenezco a la parroquia de la ciudad de San Isidro de Coronado. Es una ciudad que está como a 10 kilómetros al noreste de la capital de Costa Rica, San José. Y pues sí, soy laico, no soy religioso, soy soltero, no tengo hijos, ¿verdad? Este, y a mí me encanta, o sea, me encanta, primero que todo, estar en programas así como este que me invitas, porque es muy difícil, digamos, a veces que a uno le pregunten cosas sobre la vida de uno. Si generalmente te preguntan cosas de apologética, sí, preguntas más difíciles. Y este programa, pues, es muy bonito por eso. Eh, como te digo, mi hermano, toda la vida he sido laico. He tenido mis crisis de fe como todos, especialmente al inicio. De hecho, yo inicio en el camino de la apologética hace como, te puedo decir, 15 años. Yo trabajaba como guarda de seguridad en un colegio privado llamado el St. Peter's, en Loma de Ayarcosur, aquí en San José. Y pues no leía la Biblia, no iba a misa, no comulgaba, no me confesaba. Era católico simplemente de nombre y de bautismo, nada más. A pesar de que mi familia siempre fue católica, mi mamá es muy católica siempre, pero yo, conforme fue pasando el tiempo, me fui alejando, ¿verdad? Yo sí hice la primera comunión, hice la confirma. Antes, al principio, ¿verdad? Iba siempre a misa, siempre, pero me fui alejando conforme fue pasando el tiempo. En este trabajo conocí a un compañero mío, nicaragüense, protestante, pentecostal, ¿verdad? Que me empezó por primera vez en mi vida a cuestionar mi fe. Como yo no sabía defender la fe, pues él me preguntaba cosas y yo no sabía qué responder. Imagínate que una vez todo empezó porque yo llevé al trabajo la Biblia. O sea, algo rarísimo, ¿verdad? Yo voy a Te dio ponerme a por leer llevarla, o sea, nunca la leías y yo, no, pues voy no, a no, no. llevarme hoy Es la Biblia pues para el trabajo. exactamente para leer en los ratos que no tenía que hacer nada. Él llegaba a cubrirme el almuerzo y me acuerdo que una vez, pues llegó a cubrirme el almuerzo, yo dejé la Biblia ahí y me fui a almorzar. Cuando regresé, él me cuestionó. Él vio la Biblia, la leyó, vio que es una Biblia católica. Y la primera pregunta que me hizo, Rigo, dígame una cosa, ¿por qué ustedes los católicos le metieron más libros a la Biblia? Imagínate, los deuterocanónicos, ¿verdad? Yo no sabía qué responder. Luego, en otros días me preguntaba, por ejemplo, Rigo, ¿por qué ustedes los católicos adoran a la Virgen María? Y mira la respuesta tan ignorante que yo le daba porque yo desconocía. Mi respuesta era porque es la madre de Dios. O sea, yo le daba a entender que sí adorábamos a la Virgen Decía María. bravos, claro. Exactamente, entonces evidentemente él llegaba, me cuestionaba, pero no, eso es idolatría y ustedes adoran imágenes y solo a Dios hay que adorar. Y me preguntaba muchas cosas, yo no sabía cómo darle respuesta y me quedaba, como decíamos aquí en Costa Rica, picado. En México dicen ardido. Entonces, pues con el tiempo conocí a un amigo mío que es monje benedictino. Él pues, tiene más de 55 años de vivir en Costa Rica, él es alemán, ¿verdad? Él pasó la Segunda Guerra Mundial de niño allá en Berlín y todo. Él perteneció a una familia católica, pero su familia era nazi, ¿verdad? Entonces, él creció, se hizo ateo y luego se convirtió al catolicismo, se hizo monje y hasta la fecha se vino a vivir a Costa Rica. Yo lo conocí y pues él empezó, por así decirlo, a iluminar mi vida, de verdad, fue una luz muy, muy buena, muy clara en mi vida. Y a partir de ahí yo le preguntaba, ¿verdad? O sea, le preguntaba cómo responder a esto que mi compañero me decía. Y él ahí me enseñaba. Sin embargo, pues él no es apologeta, ¿verdad? Pero mejor Entonces, dicho, le pregunta antes de que te terminara convenciendo y te fueras a brincar en un garaje. exactamente, hermano. Y aún así, yo decidí comprarme una computadora en ese tiempo, ponerla en la casa, ponerle internet y ponerme a investigar. Entonces me metí a una página de apologética católica llamada Defiende tu Fe de Martín Zavala, que es predicador y misionero católico.
Y pues ahí una apologética básica, sencilla, pero muy fácil de comprender. A partir de ahí yo empecé a leer todos los temas, empecé a aprender y cuando mi compañero me cuestionaba ya yo sabía cómo responderle. Y más bien Ya yo le tenías respondí, con quién practicar. Llegabas, sí, leías sí, un tema y bueno, ahorita voy a ir a trabajar, ya tengo con quién practicar. exactamente, exactamente. No estaba todavía esto de las redes sociales ni los debates en vivo, nada de eso. Entonces, ni siquiera los debates en escrito, ¿verdad? Por Facebook. Entonces, más bien era yo quien le preguntaba a él y era él que no sabía responder, ¿verdad? O sea, y así fui evolucionando, evolucionando y gracias a él al final pues, terminamos como amigos, ¿verdad? Eso no es tampoco para enemistarse con una persona. Él en su iglesia, yo en la mía, pero fue gracias, incluso puedo decir, de forma indirecta a un protestante que cuestionó mi fe para que yo arrancara con estas ganas de empezar a aprender cómo defender mi fe. De hecho, apología significa defensa, ¿verdad? En este caso, defensa de la fe católica. Y es a partir de ese instante que yo empiezo a leer, a leer, a leer y empiezo a aprender y empieza esto de las redes sociales y primero se daban por Facebook debates escritos. Yo me acuerdo cuántos antes eran debates escritos con protestantes y ahí yo empezaba, ¿verdad? A defender y uno con el tiempo va aprendiendo porque a veces a uno le preguntan cosas y uno en el momento no sabe cómo responder. No significa que la Iglesia Católica no tiene respuesta para ese cuestionamiento protestante, sino que uno en el momento, como está empezando, y como dices tú, o sea, la vida es un proceso de aprendizaje siempre. Yo me declaro siempre ignorante. Cuando me metí a clases de filosofía con este amigo mío que es monje benedictino y vimos a Sócrates, De yo hecho, aprendí, hay que hacer el contacto, hay que entrevistarlo también. Qué belleza sí, sería, claro. sí, él es mi mentor, es mi maestro. Entonces, yo me declaro ignorante. O sea, no hay peor cosa que las personas que creen que ya lo saben todo porque ya dejan de aprender. En cambio, cuando uno se cree ignorante, primero se quita un peso enorme de encima, esa presión de que la gente cree que uno sabe todo y no. Y segundo, muy importante que uno aprende, aprende. Uno se muere y no termina de aprender todo, ¿verdad? Y esto de la apologética, aunque parezca al principio fácil, no es sencillo, ¿verdad? Y menos cuando dialogas o debates con un hermano protestante en vivo, ¿verdad? Porque ellos al principio dan muchos nervios cuando haces un debate en vivo en YouTube, porque puede que te pregunten algo y tú en el momento no sepas y quedas mal ante la audiencia. Entonces también, no es cualquiera y no es por echarme flores ni nada, porque no, Dios guarde, pero no es cualquiera el que debate en vivo, de verdad, en eso, porque, y más si uno no está acostumbrado a las cámaras, que al público, que a las críticas y todo eso, entonces uno siempre tiene que tener los pies en la tierra, siempre tiene que tener humildad, ¿verdad? Para saber que uno no sabe todo, que esta vida es un camino de aprendizaje y que todos los días aprendemos algo, incluso de los hermanos protestantes, ¿por qué no decirlo, verdad? Claro que sí, mi hermano. Incluso eso que dices es que eso de pasar en todos los ámbitos cuando se va a realizar un acto público, incluso por ejemplo para un músico católico, no es lo mismo mientras está en su cuarto ensayando una canción, componiéndola, o cuando uno puede estar, por ejemplo, en la ducha cantando, lo que sea, a cuando ya se va a parar uno en una tarima a mirar con un montón de público enfrente. Si usted no calentó la voz, entonces va a sonar desafinado, que si falló algo de sonido atrás, lo que sea, cualquier cosa también puede pasar en un momento así público. Ahora, en un debate, como tú mismo lo estabas diciendo, mi hermano, ahora que te hagan de pronto una pregunta para la cual quizás no estabas preparado, que no es la mejor respuesta, ¿cierto? Y como muchas veces lo ha dicho incluso nuestro buen amigo en común, Santi Alarcón, él ha dicho, es que perder un debate no va a cambiar en nada, obviamente, mi fe. También hay que ser humilde para aceptar, por ejemplo, si uno pierde un debate, ¿cierto? Pero claro, también está ese hecho de la presión de que si uno está, digamos, representando a los católicos que están ahí en el público, entonces, claro, los católicos van a estar esperando de uno que sea uno el que salga victorioso, ¿cierto? Por amor a Cristo, por amor a la iglesia, pero claro, también está como ese juego de las barras, como bien incluso se puede vivir hasta en el fútbol, ¿cierto? Este equipo versus este equipo, entonces, aquí la cosa, aquí la otra, siempre como esa parte fusiva que se vive en los debates. Entonces, claro, obviamente ese tema de la presión de preparar un debate no debe ser para nada fácil, ¿cierto?
Cierto, hermano. Y te comento una experiencia que tuve, fue mi tercer o cuarto debate más o menos. Yo estaba muy nervioso, era un protestante bueno para debatir. Íbamos a debatir el tema de la virginidad perpetua de María. Igual yo estaba empezando apenas. Entonces, previo que una media hora antes de que empezara el debate, yo me encomiendo a Dios, ¿verdad? Me encomiendo a la Virgen, estaba muy nervioso y me acordé de una frase que vi en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México cuando visité México. Y es una frase de que parece ser le dice la Virgen Guadalupe a San Diego, ¿verdad? El indígena. ¿Y acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? Y eso me tranquilizó tanto cuando me acordé, no sé si fue por inspiración de ella o algo, pero me tranquilizó tanto, perdón, que gracias a Dios al final fue un debate bueno, fue un debate bonito y me fue bien, podría decirle. Entonces, a partir de ahí, yo decidí eh, poner en un cuadro la Virgen de Guadalupe que tengo al fondo y siempre, siempre, últimamente la estoy teniendo atrás como mi protectora, ¿verdad? Como la madre de Cristo, la madre de Dios. Qué maravilla, mi hermano, una belleza de advocación. Nuestra Lupita también una belleza. No, es que Así es. cuando nosotros obviamente ponemos en manos de la mamá lo que nosotros vamos a hacer, ella se encarga. Ella es la mejor administradora que el Señor pudo haber dejado de las gracias. Y cuando nosotros precisamente podemos tener este tipo de gracias, bien sea para transmitir la fe por medios digitales, a través de un debate, una prédica y todo eso, si uno la pone en manos de la mamá, ella sabe cómo administrar esas gracias para que nosotros, con el granito de arena que podamos estar poniendo en este tipo de medios, podamos darle mayor gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué belleza, mi Es, hermano. exactamente, hermano. Y otra experiencia que te comento, creo que lo comenté en la entrevista con Santiago. Hubo un tiempo después de eso que me empecé como que un periodo de hartazgo, era más que todo escrito y ver los insultos de un lado al otro por redes sociales. Y yo decía, bueno, pero esto no es apologética, estos son chismes, estos son pleitos, estos son cosas personales. O sea, se empezó a como que a desvirtuar un poco la apologética. Me empecé a hartar. Y me acuerdo que yo hice hace mucho en mi perfil de Facebook un anuncio como que me iba a retirar un tiempo. Y aparece que, vea, lo que es Dios, ¿verdad? A veces Dios actúa por medio de la persona que uno menos piensa. Y un pastor protestante con el que tuve el último debate, el cubano, fue el que me puso un mensaje y me dice, no se retire de la apologética, quédese, aunque sea en el lado equivocado, porque él es evangélico, aunque sea en el lado equivocado, dice, pero quédese, lástima que usted no se hizo evangélico, dice, pero no se vaya. Y me impactó tanto que decidí seguir y hasta el día de hoy. Quién sabe, al rato yo digo, fue Dios hablando a través de él, porque Dios habla a través de quien él quiera, ¿verdad? Qué Y maravilla, hermano. Entonces, a un protestante pentecostal le debemos la reconversión fuerte de nuestro hermano Rigo Ardon a la Iglesia Católica, porque uno obviamente puede haber sido católico toda la vida, pero termina siendo un católico nominal, o sea, perteneciente a la gran masa que se hace llamar católica, pero ya de ahí a vivir una fe coherente, una fe de verdad, obviamente sabiendo por qué se cree lo que se cree y vivirlo es diferente. Entonces, bueno, le agradecemos primero a este hermanito protestante vigilante y un saludo para todos los vigilantes, hombre, que puedan también estar viendo este programa, lo vayan a ver más adelante. Y también le damos muchas gracias a este pastor protestante, hombre, que te dijo que no te salieras del mundo de la apologética. ¿Por qué? Porque es que tristemente también en el mundo de la apologética estamos viendo una mala apologética. Hombre, es que, a ver, la cita bíblica que uno más utiliza para explicar lo que es la apologética normalmente es primera de Pedro 3:15, ¿cierto? En nuestro primer papa, el apóstol San Pedro, nos dice que debemos dar respuesta y razón de nuestra esperanza. El gran problema, mi hermano, es que yo he notado últimamente que hay en algunos apologistas, tanto católicos como el lado protestante, que se les olvida o se nos olvida y se nos puede olvidar leer el versículo siguiente, el 16, porque es que el Papa San Pedro nos dice que debemos dar respuesta, pero nos dice cómo. El problema es que si nos quedamos solo en que debemos darla, no la vamos a dar de la manera correcta y vamos a terminar cayendo en soberbia espiritual. El Papa San Pedro, el primer Papa de nuestra iglesia, en el versículo 16 de su primera carta, él nos dice que debe ser con humildad y mansedumbre. Ay, es donde está el tema.
Si nosotros no somos capaces de hacer apologética, así sea en un debate, con humildad y mansedumbre, haga un stop. No quiere decir que se retire, pero haga un stop porque algo está faltando. Algo está faltando. Así es, hermano. De hecho, yo creo que antes de meternos en apologética, y es algo que debemos de tener siempre, es esa parte de la vida espiritual, ¿verdad? Nada hace uno con la parte intelectual, leyendo, estudiando, participando en debates, refutando protestantes, si uno está vacío en la parte espiritual. Yo empecé así y lo confieso, yo era así, incluso yo era garrotero al principio, pero por la parte escrita, nunca por la parte oral, pero sí por la parte escrita. Y yo decía, pero es que esto no está bien. Y aún así, no importa si uno gana debates, yo me sentía muy vacío, porque yo, hermano, te confieso, al principio cuando empezaba los debates así en vivo en YouTube, yo no iba a misa, yo no comulgaba, yo no me confesaba. Era más que todo esas ganas de debatir, ¿verdad? De demostrarle a los protestantes. Pero yo sentía un vacío muy grande porque digo yo, es la parte intelectual, pero la parte espiritual anda muy mal y de nada sirve. De nada sirve porque la mejor forma de evangelizar es con el ejemplo. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a hablar de diversos temas en una charla, en un debate, si yo predico lo contrario, si yo no voy a misa, si me da pereza, si no comulgo, si no me confieso? O sea, si yo no tengo una vida espiritual que me respalde toda la parte de afuera, la parte externa, la parte intelectual, es una vida vacía. Y eso en todo, no solamente a los apologetas les puede pasar eso, incluso a cualquier laico que no practique la apologética, a un misionero, a un predicador, ¿verdad? A cualquiera le puede suceder eso. Entonces, la parte espiritual es lo fundamental, es lo primero, es lo básico. Y hermano, vea, te confieso algo también. Hace unos días yo andaba aquí en la capital, en San José, en mi día libre, y me fui a una cafetería, me fui a tomar un poco de café, y me aparece un señor, un indigente, pidiéndome dinero, un señor ya viejo. Y no lo digo por vanagloriarme, porque no, hermano, tal vez yo sea el peor de los católicos, posiblemente. Y, y no sé, me nació ayudarle, comprarle su café, comprarle su pedacito de pan. Y hermano, sentí también que, que después de cualquier debate, porque después de cualquier debate, si a usted le va bien, en los comentarios te dicen muchas cosas, te invitan a muchas entrevistas, te invitan incluso a programas. Y es bonito, ¿a quién no le gusta que le digan cosas bonitas? A todos, ¿verdad? Pero yo igual me sentía vacío y a partir de ahí sentí, o sea, digo yo, esto es mejor que cualquier ganar entre comillas, cualquier debate. O sea, nada hago yo debatiendo, dizque ganando debates, si la vida espiritual está vacía, si no ayudas al prójimo, si no vas a misa, si no practicas lo que predicas. Y a partir de ahí, hermano, como que estoy en aprendizaje. O sea, no es que ya uno es un santo y todo. No, no, no. Yo soy, como te digo, quizás el peor de los católicos, quizás el más ignorante, quizás el más malo, tal vez, en muchas cosas. Pero como dices, la vida es un aprendizaje y nadie nace aprendido, todos vamos aprendiendo poquito a poco. Y yo considero que para los que se meten en esto de la apologética, la parte espiritual es lo primero. Lo segundo, la parte de estudio, la parte de prepararse. No es simplemente llegar a ver unos videos, llegar a leer algo así disperso y ya está, y vámonos con los protestantes, porque hay protestantes que te pueden salir muy buenos, ¿verdad? Debatiendo, y hay otros que son tal vez no conocen tanto. Y si tú sin conocer mucho te metes a debatir con un hermano protestante que conoce más, pues te va a ir mal, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre es muy importante la formación, ¿verdad? Y recuerde que lo de debatir no es por ganar, empatar o perder un debate, no se trata de eso, como bien dijiste, se trata de dar a conocer las razones de nuestra fe, en qué creemos los católicos y por qué creemos y cómo lo respaldamos con los tres puntos de autoridad de la Iglesia: magisterio, escritura y tradición. Eso siempre, nunca debe faltar en un debate. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, no es lo que yo sienta, no, es lo que enseña el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Lo que enseña la Escritura y lo que ha enseñado a través de siglos la sagrada tradición de la Santa Iglesia Católica. Entonces, es muy importante la parte espiritual y la parte de formación académica, de formación intelectual. De hecho, yo apenas estoy empezando, estoy en la Escuela de Apologética Dazán, estoy empezando y gracias a Dios ahí voy, todos los días aprendiendo algo nuevo. Qué belleza, mi hermano, sí, totalmente. Que de hecho, obviamente, ojalá
las personas que quieran empezar a formarse en la Escuela Apologética DASAM tienen una excelente oportunidad porque obviamente tienen unos maestros espectaculares. De hecho, vamos a dejar entonces nuevamente también aquí en los comentarios y en la descripción del video un link a la escuela para las personas que quieran también iniciar a formarse en la apologética, que obviamente no hay nada como tener católicos que hagan buena apologética y no católicos que realmente puedan estar dando un mal ejemplo, porque pueden saber mucho, pero si lo que hacen es dar un mal ejemplo y que las personas de afuera digan, uy, no, qué pereza la apologética, eso solamente es para pelear, o no, vea, este supuestamente tan apologista y vea lo que ni va a misa, o cosas así como bien lo decías mi hermano Rigo. Mi hermano, entonces, en esto llevas entonces 15 años desde que iniciaste nuevamente este proceso y este caminar coherente en la fe. 15 años, ok. Te pregunto, mi hermano, ¿qué era lo que a ti te impedía ser un buen católico? O sea, antes de conocer a este hermanito protestante que te empezó a indagar sobre tu fe y que te puso contra las cuerdas literal, hermano, que eso a muchos católicos les puede pasar, así no les tumba en la fe. Así no les tumben su fe, porque hay muchos católicos que quizás tienen una fe de sí, porque la abuelita se la transmitió a la mamá se la transmitió a usted, y yo soy católico y punto, pero de ahí simplemente, de ahí más para allá no hacen más. O esos son los que se terminan yendo al ateísmo, o se terminan yendo como protestantes, o terminan siendo simples malos católicos. Hermano, antes de iniciar nuevamente en este proceso de fe coherente y iniciar ese proceso de formación tan bonito que te ha traído hasta el punto en el que estás hoy, ¿qué era como lo que te anclaba al mundo, mi hermano, a estar como en ese mundo alejado del Señor? Te cuento, mi hermano, básicamente, sinceramente, y es algo que yo creo que le pasa, no solamente me ha pasado a mí, sino nos pasó, nos pasa, y es una lucha hasta el final de la vida, la pereza espiritual. La pereza espiritual para mí, básico, o sea, eh, yo prefería un domingo quedarme viendo un partido de fútbol que ir a misa, porque yo decía, qué pereza ir a misa. Y si está lloviendo, si está haciendo calor y los chiquitos ahí hacen mucha bulla, y tal vez el padre no me gusta o hace muy larga la misa, hace muy largas las homilías. Y yo decía, no, qué pereza, ¿para qué ir a misa? O yo llegaba, por ejemplo, y como yo no sabía nada de la confesión, yo me confesaba, pero no sentía ningún cambio. Me sentía igual, me sentía vacío y todo, pero también eso es por ignorancia, por falta de conocimiento. O sea, yo no me considero, digamos, una persona mala, pero sí una persona con muchos defectos, por supuesto. Y, y a base de esa pereza espiritual, ¿verdad? Es que yo estaba alejado. Ahora, imagínate que de verdad Dios a uno lo lleva por los caminos que a veces uno menos piensa. A mí siempre me encantó mucho el estudio de la historia universal. De hecho, estoy estudiando historia universal, es lo que me gusta. Entonces, por eso me llamó también la atención la apologética, porque en la apologética estudias la historia de la iglesia, la historia de los santos, la historia de la patrística, todo eso. Y por ahí me empezó a llevar Dios hasta ahorita, ¿verdad? Que tengo muchísimas cosas que mejorar, uf, un montón de cosas, mi hermano, demasiados, demasiado. Pero esto es una batalla diaria, es una batalla de todos los días, no hay que darse nunca por vencido, ¿verdad? Todos los días se aprende, todos los días se corrige, siempre caemos, nos volvemos a levantar. Eso es lo más importante. Lo importante es siempre volverse a levantar a pesar de las caídas. Como humanos que somos, pues nos equivocamos, pecamos, cometemos errores, pero lo importante no es quedarse ahí metido en el fango, sino salir adelante con la ayuda de Dios, porque uno por sí solo no es nada, no es absolutamente nada, siempre con la ayuda de Dios. Amén, totalmente, mi hermano. Así es y así debe de ser. Y te doy, obviamente, totalmente la razón. La pereza espiritual es uno de los peores males de los que puede sufrir, obviamente, un cristiano y un católico. Tristemente, uno se pone a conversar con católicos, y te lo digo por experiencia propia. Yo fui ateo muchísimo tiempo, agnóstico, ocultista, los que ya de pronto más o menos conocen el tema del testimonio mío, pero yo discutía con todo el mundo. Y cuando yo discutía, por ejemplo, con un católico, normalmente el católico, las respuestas eran sí porque sí, o no porque no.
Cuando discutía con un protestante, las razones que ellos daban siempre era atacar al católico. Entonces, pues no era como darme razones al ateísmo que yo tenía, sino que era atacar al católico o atacar a la iglesia católica. Es que vea lo que hacen allá, lo que hacen acá, lo que en cambio acá somos muy buenos, ¿cierto? Obviamente cuando yo empecé mi proceso y yo veía, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano, yo ¿dónde habría visto esto antes? Algo así, uno más uno. Pero, pero sí, normalmente mi hermano, eso pasa por pereza. Al protestante, porque le da pereza estudiar la historia. O sea, son geniales para leer la Biblia y por eso aprenden este versículo, el otro, pero también hay una pereza espiritual en pereza de estudiar la historia. Porque si estudiaran la historia se darían cuenta que en esa historia se van a encontrar de frente con la Iglesia Católica. Entonces, la Biblia y el católico, siendo la Biblia nuestra, la conoce más el protestante. Y si ni siquiera se lee la Biblia, ¿con qué ganas van a leer, por ejemplo, el catecismo? Entonces, por eso es que el católico muchas veces no conoce su fe y termina respondiendo como, por ejemplo, mi amigo Rigo Ardon en el pasado, que le dicen que por qué oraba a la Virgen María y dice que por qué es la mamá de Cristo. Entonces, asumir y darle prácticamente la diestra al protestante de que sí, adoramos a la Virgen María, pero es por falta de conocimiento en el sentido de la pereza que se tiene muchas veces en leer algo tan básico como nuestro manual oficial de doctrina, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que si usted, hermanito católico, que está viendo esta entrevista, este programa, esta transmisión, todavía no se ha leído el Catecismo, bueno, jalón de orejas, a leerlo, de a poquitos, hay que empezar por ahí. Ahí es donde la Iglesia nos enseña qué es lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, ¿cierto? Entonces, mi hermano Rigo, vamos a empezar entonces con el plato fuerte de esta entrevista. Y es el siguiente. Tú me vas a decir, hermano, entonces si lo hacemos así o qué prefieres. Te lo planteo de dos maneras. Una, vamos a responderle a ese hermanito protestante que te cuestionó en algún momento de la vida y que no sabías cómo responderle. Y el Rigo de hoy le va a responder a ese protestante de ese momento porque ese Rigo del pasado no le supo responder. O de pronto tenés algunas otras preguntas que vos digas, hombre, las preguntas más difíciles que me han hecho a mí como apologista católico y que me pusieron a sudar aquí en frío, yo no sabía ni qué responder, me tocó ir a investigar, me tocó la llamada a un amigo, qué sé yo, y ya ahora sí ya sé responderlas, son estas. ¿Cómo preferirías, mi hermano, para que leemos como a unas 3 dudas, preguntas u objeciones fuertes que se hayan tenido en este caminar tuyo de fe y que podamos responderlas aquí para que los hermanitos que están viendo puedan saber, ay, a mí también me han preguntado eso, o sea, que se responde así, maravilloso, mi hermano. Primero, hermano, sí, me gustaría una por una, básicamente tres. Más que todo, que cuestionamientos que me hicieron los protestantes, que sí vamos a tocar esa que dijiste, esa es la primera, porque por eso yo ingresé a la apologética. También preguntas que yo me hacía a mí mismo en esos momentos de debilidad, en esos momentos de crisis, ¿verdad? De crisis, de dejar o no la iglesia por diversas cosas. Y una de las que yo me hice, hermano, era, ¿realmente existe Dios? ¿Y sabes por qué yo me lo decía? Por muchas cosas, porque yo me decía, ¿qué pasa si cuando uno muere se termina todo? O sea, no hay ni cielo, no hay infierno, no hay purgatorio, simplemente nos quedamos dormidos, nos desconectamos y se acabó todo. ¿Qué pasa si es eso? ¿Qué pasa si lo que dicen las religiones no es cierto? Porque yo digo, vea, ¿cómo es posible que exista Dios si yo veo tanta gente mala, si veo tantas guerras, tantas violaciones, tantos asesinatos, ahora con esto de la ideología de género, etcétera, ¿verdad? O sea, si Dios es infinitamente bueno y nos quiere mucho, ¿por qué permite Él que nosotros suframos aquí en la tierra? Gente inocente, gente incluso que ha muerto mártir dentro de la iglesia, que ha seguido a Dios hasta el final de sus vidas, que han dado su vida por Dios. ¿Por qué Dios no protege a esas personas? A esas debería protegerlas más. Eso me decía yo. Entonces, seguramente Dios no existe y todo esto es simplemente una parafernalia, un invento para mantener controlado a la gente, ¿verdad? A las masas. La religión es algo así como el opio del pueblo, decía Marx. Entonces, Sí, total. yo decía eso, o sea, me lo cuestionaba, yo no se lo decía a nadie, yo me cuestionaba eso, simplemente veía eso y luego me doy cuenta, y aquí la respuesta, que eso es producto
del amor de Dios. ¿Por qué del amor de Dios? Porque Dios le da al ser humano libre albedrío, es decir, le da libertad, le da voluntad propia. Donde hay libertad, no libertinaje, donde hay libertad, hay amor. ¿Y qué más grande, qué más eterno, qué más gigantesco que el amor de Dios? Dios no nos tiene a nosotros como sus máquinas personales, como sus robots personales. No, no, Él nos da la libertad, nos da la voluntad propia para que nosotros en esta vida, en este mundo, hagamos o deshagamos, creamos o no creamos. Él no obliga a nadie, Él no te obliga a seguirlo. Entonces, la maldad del ser humano es producto de esa libertad que Dios le dio. Desgraciadamente, los seres humanos pues somos imperfectos y por eso pecamos, por eso cometemos errores y por eso hay también personas pues que son muy malas. Si bien todos somos pecadores, pero hay unos que son gente realmente mala. Puede ser por enfermedad, como el caso de algunos psicópatas, o puede ser por voluntad propia. Y hermano, no sé qué dirás tú esto qué dirás al respecto de esto que voy a decir, pero yo pienso, y es mi opinión personal, que si no hubiera existido el diablo, si no hubiera existido los demonios, si aún así el diablo no hubiera tentado a Eva, como lo describe el Génesis, el ser humano no necesita de diablos ni demonios para pecar. Justamente por su debilidad, por su imperfección, igual pecaría, igual cometería errores, igual pues tendríamos el desorden que tenemos en este mundo sin necesidad de que el diablo nos tiente. ¿Ve? Entonces, claro, hay maldad producto de la libertad que Dios le da al ser humano. Desgraciadamente, algunas personas, pues por diversas razones, prefieren abrazar el mal y pues otras, gracias a Dios, abrazan el bien. La mayor parte de la gente yo creo que en todos los países es gente buena, imperfecta, ¿verdad? Pecadores, pero es gente buena, ¿verdad? No son todo la gente realmente mala, la gente que de verdad mata, que vende drogas, que destruye a las personas. Eh, pero yo creo que ese amor de Dios es tan grande hacia nosotros que nos da esa voluntad y es por eso que el ser humano peca. Por eso es que también hay personas que escogen el camino malo, el camino grande, el camino ancho que lleva a la perdición y por eso es que hay maldad en el mundo. No es porque Dios no exista, más bien es una prueba, si uno es inteligente, es una prueba de que Dios existe por el amor que Dios nos tiene de darnos una voluntad, porque para Dios sería muy fácil, hermano, tenernos como robots personales, haciendo el bien siempre, no pecar nunca. Si Él quisiera, Él lo hace, pero Él respeta también nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Claro que sí, mi hermano. Precisamente con eso que decías ahorita de que no necesitaríamos al demonio para tentarnos, pues de hecho, en la teología de nuestra Iglesia Católica, sabemos que a nosotros, obviamente, la tentación y el pecado nos llega a través de tres medios: mundo, demonio y carne, siendo el último el más fuerte y el más pesado de todos, que es nosotros mismos, nuestra propia voluntad desordenada, ¿ya? Entonces, claro, obviamente el mundo nos está mostrando en cada momento y hoy en día con las redes sociales sí que es cierto que tenemos obviamente un mundo desordenado que está afectando a las familias y a los niños de una manera impresionante, pero nos lo están mostrando. El hecho es yo qué hago con lo que me están mostrando, ¿cierto? Siempre va a estar la decisión es en mí. O sea, el mundo me lo está mostrando, pero obviamente quien accede a pertenecer o a ser parte de ese mundo soy yo. El diablo, como decía el padre Pío de Pietrelcina, el diablo simplemente es un perro amarrado, que no te va a morder si usted no se le acerca, ¿ya? El tema es que por la curiosidad murió el gato, entonces la gente normalmente, incluso hasta en temas como por ejemplo jugar la tabla Ouija, ese tipo de cosas, la gente solo por curiosidad se le acerca al diablo y abre puertas y después no quiere las consecuencias. Ese es un gran problema. Pero entonces ahí tenemos lo que vos decías. No necesitamos al diablo para caer obviamente en tentación. Totalmente de acuerdo. O sea, no necesitamos irnos nosotros mismos. Que claro, obviamente a partir del pecado original empezamos a tener lo que es la concupiscencia,
que es obviamente esa inclinación desordenada al pecado, sí, fue obviamente por la tentación inicialmente de la serpiente, pero el diablo no tuvo a alguien que también le tentara y cayó de la misma manera. ¿Por qué? Por la soberbia. Entonces, obviamente, desde que nosotros podamos tener una voluntad y un poder de decisión libre, obviamente libre albedrío, como bien lo decías ahorita mi hermano, entonces vamos a poder tomar ese tipo de decisiones desordenadas y malas, y no porque Dios nos lo esté diciendo así, sino como obviamente yo lo he escuchado, este ejemplo a mí me encanta, como lo ha dado, por ejemplo, mi amigo Dante Urbina, el bien es como el queso y el mal es simplemente el hueco, o sea, es la nada, es la ausencia, es lo que no está. Entonces nosotros somos creados por naturaleza buenos, pero con nuestra voluntad desordenada somos nosotros los que le vamos abriendo huecos a ese bien que nosotros ya tenemos. El tema es que hay gente que ya parece un colador. Por así decirlo. Yo soy el primero. Sí, esa es la maravilla, pero eso es lo bueno de nosotros, los que estamos aquí en la Iglesia Católica, que somos conscientes del mal y el pecado del que nosotros tenemos, y al ser conscientes sabemos que tenemos acceso a un sacramento hermoso como la confesión, donde podemos ir, limpiarnos y volvernos a reconciliar con el Señor. El problema es aquella persona, incluso católicos, que terminan con los clichés comunes de yo no me confieso con un hombre más pecador que yo, y entonces renuncian a esa limpieza y terminan comiendo con las manos embarradas, ¿cierto? Eso es como comerse un perro caliente con las manos empantanadas, solo que ese pantano la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque como no lo veo, entonces no me interesan las consecuencias espirituales. Y eso es un grave problema de la humanidad hoy en día. El hecho de no ver las consecuencias espirituales hace que muchas veces se desconozcan y por ignorancia se rechacen. Así es, hermano. Luchad por vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. No es que ya estamos salvos, una vez salvos, siempre salvos y se acabó todo y vivamos como queramos. No, no, no se trata de eso, ¿verdad? Esto es una batalla de todos los días. Incluso, hermano, te puedo decir que también yo me cuestionaba dentro de mí mismo y tal vez por una parte oscura yo digo, no, Dios definitivamente sí existe. Es por la parte de la demonología. A mí me gusta... Se te entrecortó un poquito cuando dice, yo me cuestionaba dentro de mí mismo y ahí se te Ah, cortó un poquito. Dale de. yo me cuestiono dentro de mí mismo, digamos, me cuestionaba esto de la existencia de Dios, pero por una parte, por un camino un poquito oscuro, yo también digo, no, Dios sí existe definitivamente y es a través de la demonología. Yo empecé a ver videos, a ver, incluso antes cuando no había mucho internet, pues eran programas de televisión sobre demonología, sobre los demonios y exorcismos y esto y películas y lo otro, que son muy exageradas, pero bueno. Y yo me puse a pensar, Dios tiene que existir. Porque si Dios no existiera, los demonios nos destrozan, pero a todos así, rapidito, rapidito a todos. ¿Qué es lo que impide a ellos destrozarnos a todos? O sea, si existe el mal, si existen estos ángeles caídos, estos demonios, si existe el diablo, pues también tiene que haber una parte, la parte contraria, la parte buena. Porque yo decía, bueno, si ellos en muchas cosas porque son ángeles, son superiores a los seres humanos, nosotros no los podemos ver, ellos en un golpe nos pueden matar, pero ¿qué es lo que contiene a ellos para que no nos maten, para que no nos destruyan, verdad? Pues yo decía, tiene que ser Dios, tiene que ser alguien incluso por encima de ellos. Entonces, por lo tanto, Dios tiene que existir. Si existe el mal, tiene que existir el bien. Y si en los exorcismos, hablando en nombre de Dios, expulsan demonios, es porque Dios existe, porque si Dios no existiera, los demonios no saldrían. Entonces, esa fue tal vez una vía un poquito oscura, ¿verdad? Por los cuales yo digo, no, definitivamente Dios existe. Ahora, uno ama a Dios porque yo al principio, yo decía que yo creía en Dios por temor a Dios, no por amor a Dios. Y luego yo digo, no, eso no es correcto. Uno debe creer en Dios por amor a Dios, no por temor. O sea, ciertamente hay que temerle, ¿verdad? Porque Dios, pero no es ese miedo, 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 miedo. No, es amor a Dios, ¿verdad? Amor a nuestro creador, porque Él es el Dios de todo y de todos, el creador de todo y de todos, incluso del demonio. El demonio es simplemente una criatura angelical, sí, pero es una criatura y es hijo de Dios que como dices tú, por esa voluntad propia de Él, desgraciadamente él y otros pues cayeron en la parte mala. Desgraciadamente ellos estaban no en el tiempo como nosotros que tenemos el chance de arrepentirnos, de pedir perdón, de volver a Dios porque ellos pecaron en eternidad. Nosotros aquí. Entonces yo dije, ese fue un camino de los que me llevó también a creer indudablemente en Dios.
Qué belleza, mi hermano. No, es que totalmente, ese también es un camino apologético que puede llevar obviamente a una persona a tener confianza en el Señor. Y no está mal, porque el padre Fortea precisamente él da una explicación en la suma demoníaca. Él decía que, poniendo una analogía en cuanto al tema de los deportes, él decía, hay un deporte como el alpinismo. Entonces hay quienes quieren llegar a la cima de la montaña y ver el mundo desde allí. Pero también hay un deporte como el buceo y hay quienes quieren meterse hasta lo más profundo y ver qué es lo que hay allá más abajo. Entonces, dentro de la teología también tenemos esa posibilidad. Hay entonces una cristología donde nosotros queremos también ver lo más sublime, lo más hermoso que es Dios, nuestro Señor. Pero también nosotros debemos conocer al enemigo. Eso es una ley de la guerra y esto es una batalla espiritual. Incluso Efesios nos lo dice. Entonces, si esto es una batalla espiritual, nosotros tenemos que conocer al enemigo. Si no conocemos al enemigo, cuando éste nos esté atacando, pues ni cuenta nos vamos a dar. Sí, así es, hermano. De hecho, yo creo que hoy en día una de las artimañas del demonio, yo creo, con las que jala a más personas, es darles a pensar de que él no existe. Y así caen muchos redonditos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, hay que conocer al enemigo, como bien dices, porque eso es en toda guerra y esta es una batalla que nosotros, pues, es en toda la vida, ¿no? Que estemos aquí poco o mucho tiempo, ¿verdad? Por eso no hay que alejarse nunca de Dios y es bueno siempre este proceso de la formación, del estudio, ¿verdad? De no alejarse. Ahora, hermano, yo también, por ejemplo, veía el caso, yo pertenezco a una familia costarricense de parte de mi madre, que es de una zona rural, de una zona campesina. La gente campesina, los católicos son muy, muy, muy católicos, ¿verdad? Más que extraño esto, ¿verdad? Que los católicos de la ciudad y eso pasa en todos los países. Entonces, ellos no tienen tal vez esa formación, ese estudio, esa apologética, pero son personas que no dejan su fe por nada. ¿Por qué? Porque la parte espiritual la tienen muy bien amarrada. Entonces, aunque ellos no sepan mucho de apologética, aunque ellos no sepan teología, pero sí tienen la parte espiritual muy bien fundamentada, ¿verdad? Porque en Claro, las zonas rurales es cuidado eso. mira que no tienen como todo ese bullicio del mundo. Ujú. Eso es muy importante, claro, ellos no son a redes sociales ni al internet, no, 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 ellos trabajan en el campo, viven su vida como vivían antes y son gente muy, muy, muy cercana a las enseñanzas de Jesucristo, muy cercana a la iglesia, ellos ayudan mucho a la iglesia, yo veo a la familia de mi mamá y ellos viven allá, son campesinos y son gente que ayuda a la iglesia, que si hay que ir a limpiar la iglesia van, que asisten a las procesiones, que asisten a misa, se confiesan, comulgan. Y ellos no saben nada de teología, no tienen, digamos, un ápice de conocimiento de apologética, pero a ellos nadie los vuelca. Entonces, también por eso es que la parte espiritual es lo primero, ¿verdad? De lo contrario, lo demás es algo muy vacío. Totalmente, mi hermano. Es más, mira como dice Mateo 5:5, los puros de corazón, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Y eso está reflejado incluso en las mismas apariciones marianas. ¿A quién se le apareció Nuestra Señora de Guadalupe? Al humilde San Juan Diego. ¿A quién se le apareció Nuestra Señora en Fátima? A los pastorcitos. Mira, gente de campo, gente humilde, los más puros de corazón que siempre son normalmente los niños. ¿Sí es? Entonces, normalmente vemos eso que estás diciendo ahí, la gente de campo, la gente humilde, sencilla, que con mucha espiritualidad, mucha oración, incluso sin mucha formación teológica, son a los que normalmente termina el Señor escogiendo. Exactamente, hermano. Como decía este amigo mío, es que es monje benedictino, ¿verdad? Me decía, al cielo no se entra con teología, ni con filosofía, ni con apologética. No, no, no. Al cielo se entra cumpliendo los mandamientos de Dios, ¿verdad? Llevando una vida sana, una vida cristiana sana. Y es muy cierto, ¿verdad? Es que yo creo que a los que el Señor nos ha dado como esta gracia, hermano, de tener un conocimiento en áreas apologéticas, no solo tenemos una gran responsabilidad, sino que ahí es donde las palabras de nuestro Señor Jesucristo van a caer fuertemente sobre nosotros también, cuando Él dijo, a quien mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos incluso más conocimiento que otras personas en temas de fe, pues más se nos va a exigir, porque si nosotros ya sabemos y no lo vivimos, de eso nos van a pedir cuentas. Si usted ya sabía, usted ya no va a tener, nosotros no vamos a tener la excusa el día del juicio de decir, es que yo no sabía. ¿Cuántos desde la ignorancia
cuando lleguen al juicio final no van a decir, yo no sabía, y en realidad por ignorancia no sabía, quizás por pereza, pero no sabía. Pero mientras que nosotros sí sabemos, a nosotros sí nos van a pedir cuentas, usted sí sabía y no lo vivió, a ver qué. Entonces la responsabilidad que tenemos también es grande, a quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Exacto, hermano, y no vayamos tan largo. El mismo Jesucristo, él no nació, él pudo haber nacido en un emperador romano o algo así, ¿verdad? Un Alejandro Magno, en la mejor nobleza. Pero imagínate, en un pueblito judío de allá, recóndito, en una familia sumamente pobre, sumamente humilde, ¿verdad? Y mira, y mira, o sea, siendo el Dios hecho hombre, decidió escoger a la gente humilde, a la gente pobre y no necesariamente a los ricos. O sea, eso no quiere decir que Dios no quiere a los ricos, no, 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 pero él escogió, ¿verdad? Nacer en un lugar humilde, ni siquiera en una casa, en un hospital, en una clínica, en un palacio, no, no, nació ahí en un pesebre, imagínate. Claro, totalmente. Es que mira que con eso que estás diciendo, recuerdo precisamente cuando a mi primer profesor de apologética me explicó lo que significaba la pericopa del camello pasando por el ojo de la aguja. Yo cuando estuve fuera del efecto, eso yo no entendía, pues la verdad yo no entendía ya, y uno normalmente tendería es como a pensar, o sea, que los ricos no entran al cielo entonces, ¿cierto? Pero cuando él me explicó que de hecho era que en la cultura judía hebrea de esa época habían unas pequeñas cuevitas a las que se les llamaba ojo de aguja. Entonces uno normalmente piensa de hecho es en lo literal. Están hablando de ojo de aguja, pues uno se imagina la aguja, entonces se imagina la exageración tan grande del camello, entonces uy, no, pues ningún rico entra al reino de los cielos. Pero si uno lo ve como en lo que en realidad sin anacronismos, sino en lo que realmente se vivía en esa época, en esa historia, si eran cuevas pequeñas y el Señor está diciendo que es más fácil para un camello pasar por un ojo de aguja. ¿Cómo pasaría un camello por un ojo de aguja? Pues arrodillado, Arrodillándose. arrodillado, agachadito. Y eso es lo que más le cuesta obviamente al rico, al poderoso, ¿cierto? El hincarse, el verse menos que alguien. Entonces ahí esa humildad que le falta al rico es lo que le hace falta precisamente para entrar al reino de los cielos. Y de eso es que se trata. Y con eso que me estabas diciendo, recordé esa anécdota que me parece muy, muy bonita poderlo entender de esa forma. Así es, hermano. Y ahora viene la segunda objeción. Yo me, Listo, vamos yo con me la segunda. preguntaba, yo me preguntaba, ¿es la Iglesia Católica la Iglesia de Cristo? ¿Por qué no los evangélicos, los testigos de Jehová, los judíos, los budistas, los musulmanes, los hinduistas? ¿Por qué Claro, no ellos? ya tenías un protestante que te estaba cuestionando cosas y que al parecer sabía más que vos. Entonces, uy, ¿será que es que él sí tiene la razón o qué? Sí, claro, claro. Y entonces, hermanos, y ojo, y lo digo, hace poquito, hermano, vino a dar una conferencia aquí en Costa Rica, Agustín Laje, yo lo sigo mucho, y fue no había campo en otro lado y solamente quedaba ir a una iglesia evangélica a dar una charla en Heredia, aquí una provincia cercana donde yo vivo. Yo voy a ir. Y fui, hermano. Y ellos tienen un salón muy grande, como un tipo de gimnasio, y ahí tienen bueno, una cruz así en el fondo y todo. Pero si tú sabes, hermano, ellos tienen como un ambiente muy bonito, porque como tal vez no son tantos, son una comunidad pequeña, pero se conocen, se vive como una vida más fraternal, la música, la alegría y todo, sin caer en los extremos, ¿verdad? De otros. Entonces yo decía, qué bonito. Y ellos tienen un amor por la escritura que el católico no tiene. Hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Aunque muchas cosas la malinterpretan, pero ellos sí leen la Biblia. El católico ni eso, por esa pereza espiritual de que hablábamos antes, justamente. Entonces, yo decía, si yo no hubiera estudiado apologética ahorita, siendo ya grande, viejo, posiblemente me hubiera hecho evangélico por esa parte, porque muchos católicos se van al lado del protestantismo por el sentimiento. ¿Verdad? Por la parte bonita, se siente más bonito, es más tranquilo. A uno aquí, como decimos en Costa Rica, lo chinean más, o sea, lo apapachan, lo miman más, ¿verdad? Leen la escritura, tienen canciones muy bonitas, ellos se ve que sí quieren a Dios, eso pensaba yo. Entonces yo decía, si no hubiera estudiado apologética, posiblemente me hubiera hecho evangélico en ese momento, ¿verdad? Y hermano, Y mira que uno va a una misa y no falta el que está por allá dormido, porque no entiende lo que pasa en una liturgia eucarística. Entonces, claro, van a calentar silla. ¿Sí es? exactamente, o con el celular en media misa, ¿verdad?
Entonces, yo veía eso y me empecé a cuestionar esas cosas. ¿Será la Iglesia Católica la verdadera Iglesia de Cristo? A base de eso, pues, empiezo a estudiar historia, pero no por eso, ¿verdad? Simplemente porque a mí me gusta estudiar historia. Llego a la historia del cristianismo, me meto en apologética, veo la patrística y yo digo, no, definitivamente la Iglesia Católica viene desde el siglo I, tiene que ser la Iglesia de Cristo. No puede ser ninguna denominación protestante, por más bonita, por más canciones, por más bailes, por más cosas bonitas que tengan, porque son iglesias fundadas por hombres hace poco tiempo. Entonces, yo digo, es la Iglesia Católica. Esa tiene que ser, ¿verdad? La única, la original, ya no hay más, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, hermano, de una cosa importante, que el cristianismo de verdad que es un milagro. O sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que en mucha gente que no, porque para nosotros hoy en día, 2000 años después, hablar de Jesús y todo, pues, es muy fácil porque ya sabemos lo que pasó, pero la gente que vivía en ese tiempo, en ese lugar, en un lugar como Judea, un lugar recóndito, una provincia romana que estaba ya, ¿verdad?, en el último lugar del mundo. Y, y cómo esta predicación y estas enseñanzas de lo que decían un simple carpintero judío que nadie conocía, de una familia pobre, nació en un pesebre, no era ni siquiera de un linaje que uno diga, wow, era de los levitas, de los sacerdotes, de los saduceos o fariseos. No, no, no. Una persona humilde, pobre. Y él alista, organiza su grupo, los 12 De apóstoles, que nadie. Nazaret. Sí. Porque nada bueno saldría de Nazaret. Imagínate, y Partiendo de ahí. para los mismos judíos, ¿verdad? De nada bueno puede salir de ahí. Y cómo las enseñanzas de ese carpintero judío desconocido, pobre, que nació en un pesebre, con el tiempo terminó conquistando al mayor imperio conquistador del mundo en esa época, al Imperio Romano, que justamente fue el que ajustició a Jesús, ¿verdad? Y cómo ellos, a pesar de eso, terminan con el tiempo, con el pasar de los siglos, cristianizándose, abrazando todas las enseñanzas, la fe, la religión y perteneciendo a la iglesia que fundó ese simple carpintero judío de allá de Judea, pobre, que nació en un pesebre, que nadie lo conocía. O sea, es un milagro. Yo decía, esto es un milagro. O sea, ese imperio romano, el todopoderoso imperio romano, ¿verdad? Que conquistaba todo lo que se le ponía por delante. Y al final ese imperio terminó cayendo por las enseñanzas de ese Mesías. Terminó cristianizándose. O sea, es un milagro. Por eso para mí el cristianismo es realmente un milagro. Y por lo tanto, esa iglesia que viene del siglo I es la iglesia verdadera, la única iglesia de Cristo. Totalmente, mi hermano. Ah, no, pero fue Constantino. Imagínate, Constantino. Aunque la madre de Constantino, Santa Elena, ya era cristiana antes de Constantino, inclusive. Entonces, ¿cómo Sí, es a que mí fundó eso, Constantino el imperio? a mí un día un protestante, ya empezando en el camino mío de fe y todo eso, una vez un protestante me dijo, no, es que la iglesia católica fue fundada por Constantino y toda la cosa y no sé qué. Y yo ya había leído la historia de Santa Elena. Y yo simplemente le hice dos preguntas. Yo dije, pero si la fundó Constantino, ¿cómo hizo la mamá para ser católica antes que él? Pero, o la fundó Santa Elena, pues no sé, porque es muy curioso, ¿no? Que de Sí. hecho ella fue la que recuperó en una misión arqueológica los restos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una maravilla. Y la otra pregunta que le hacía yo, oíste, pero entonces si fue Constantino, y la Biblia se compiló después de Constantino, entonces ustedes, ¿por qué creen en la Biblia si normalmente la hizo la iglesia fundada por Constantino? O la otra, hermano, la otra. Ellos dicen, la iglesia católica la fundó Constantino, pero a la vez dicen, fueron los católicos romanos los que crucificaron a Jesús. ¿Pero cómo? Entonces, si en el siglo I Constantino no existía todavía, ¿cómo la va a fundar? Entonces, hasta el siglo IV Constantino. O sea, es una gran contradicción que por lo mismo, por ignorancia y muchas veces por prejuicio anticatólico, ¿verdad? Que caen desgraciadamente ellos. Pero para mí esa fue también, digamos, una parte muy importante en cómo yo dije, no, esta es la iglesia de Cristo definitivamente. Y conforme uno estudia más y profundiza más en la historia, en apologética, en patrística, o sea, no te queda ninguna duda. Por eso muchos protestantes que son honestos, que estudian, terminan convirtiéndose al catolicismo, ¿verdad? Sí, sí, mi hermano. Hay algo que obviamente no es el común denominador, pero uno podría tranquilamente hacer una analogía muy fuerte en cuanto a eso que acabas de decir. Y es que si uno se pone a mirar la mayoría de protestantes que se han ido al catolicismo y uno les cuestiona el qué pasó para que vinieran a la iglesia católica, normalmente la respuesta es estudiando. Por estudiar la fe
histórica, el cristianismo, la patrística, por profundizar en las escrituras, por fin entender qué es lo que sí enseña la Iglesia Católica y no opiniones de un católico por acá, un católico por allá, que eso es algo desastroso siempre, o sea, pensar que es que los católicos son esto simplemente por la opinión de un católico suelto por aquí u otro por allá. No, la Iglesia Católica enseña esto. Entonces, el protestante que normalmente va y estudia y termina haciéndose católico ha sido por eso, por el estudio. Ahora, la otra parte, cuando uno va a ver entonces los católicos que se hacen protestantes y uno les va a cuestionar el qué pasó para que de la Iglesia Católica pasara al protestantismo, no conozco el primer católico, el primer protestante que haya sido católico, que haya sido por un estudio histórico, patrístico, que diga que por eso abandonó la Iglesia Católica. Lo que normalmente uno escucha, y por eso te decía que no es el común denominador, pero lo que normalmente uno escucha es el protestante que se para en un atrio o en un parque a gritar: cuando yo era un católico, yo era un borracho, yo era un mujeriego, le pegaba a mi mujer, esto y esto y esto y esto y esto y lo otro, describiendo todo lo que era su vida de pecado. Y eso es todo menos ser católico. Exactamente, exactamente. Y sí, esa es como que de básico. O sea, tú escuchas a un católico que se hace protestante y lo primero que dices es eso. Y es por falta de estudio. Unos se pasan al catolicismo por estudio y los otros por falta de estudio o por, como hablábamos anteriormente, por sentimientos, porque allá se siente más bonito, porque allá me apapachan más, porque allá me ayudan más, entonces mejor me paso para allá por sentimientos y uno no debe dejarse guiar por los sentimientos porque a veces los sentimientos son traicioneros, ¿verdad? Uno debe dejarse llevar también por la razón, ¿verdad? Por el estudio, por profundizar en la fe. Y si nosotros, o sea, nos profundizáramos más en todas las cosas, nos daríamos cuenta pues de esa riqueza tan grande que tiene la Iglesia Católica en muchas cosas, ¿verdad? Sí, es que incluso yo se lo decía la vez pasada a Santi en un programa que hacíamos sobre el matrimonio de los Warren, el matrimonio pues, de monólogos. Yo le decía a él que el primer protestante fue el diablo. Ay, ¿cómo Sí, así? Sí, porque fue el primero en utilizar la sola escritura para tentar al mismo Cristo. No le citó la Biblia en el desierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que el diablo normalmente cuando tienta, tienta con lo bueno. El diablo no te va a tentar con lo malo. ¿Y qué le decía el exacto, diablo a Jesús? ¿Tiene hambre? Coma, vean, esa es piedra, coma, ¿cierto? Entonces normalmente yo podría decir que para muchos católicos ha sido una tentación ir al protestantismo por la parte emocional, porque allá se siente más bonito, ¿cierto? Porque allá sí leen las escrituras, porque allá, porque el grupo de música, porque la cosa, ¿cierto? Pero tampoco conocen realmente la Iglesia Católica, porque normalmente hay católicos que conocen más músicos protestantes que músicos católicos, pero tampoco se han dado a la tarea a buscarlos, y hay unos músicos católicos espectaculares, ¿ya? Pero conocen más los otros, ay, porque como canta de bonito, y ha habido conciertos de músicos protestantes conocidos donde más de la mitad de los que van son católicos, son porque católicos. canta muy bonito. Entonces es complicado desde ahí porque si obviamente desconocemos nuestra propia fe al punto de que desconocemos hasta nuestras propias cosas, nuestros músicos y nuestra fe y nuestra cultura católica, nuestras tradiciones católicas, y abrazamos lo otro simplemente porque se ve bonito, porque se siente bonito, porque se escucha bonito, pero no hay una profundidad teológica y doctrinal en eso, estamos cayendo también ahí en un grave error. Exactamente, hermano. Ahora que hablas de eso, qué importante porque, digamos, no solamente es la parte del pueblo, la falta de preparación, la falta de formación, sino también del mismo clero. Ahora, yo me he dado cuenta que en los seminarios, pues no te enseñan, o sea, el que va a estudiar ahí no te enseñan apologética, no te enseñan demonología. Entonces, ¿cómo tú vas a enseñarle a tu pueblo algo que usted no conoce? Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, yo creo que también la parte de la iglesia, la parte del clero debe ser consciente de que falta más formación en sus sacerdotes en cuanto a estos temas, para que puedan formar también al pueblo, porque si el pueblo de por sí ya padece de una pereza espiritual y tras de eso no se le ayuda, no se le forma, estamos mal.
Sí, mi hermano, tienes totalmente la razón y muchos sacerdotes buenos lo han confirmado, que en el seminario no les enseñaron X o Y cosa y que han sido ellos por cuenta propia los que les ha tocado ir a profundizar. El mismo padre Luis Toro se salió del seminario para poder estudiar apologética y se aprendió la Biblia poniéndole versículos bíblicos a las vacas y eso no se lo enseñaron en el seminario. Entonces, o sea, desde ahí ya vemos, uno le puede causar gracia y uy, qué bonito y todo eso, pero también en el trasfondo y el contexto de lo que es eso, hey, bueno, ¿qué pasó en ese seminario también? Porque es complicado. Tenemos que orar mucho también por nuestro clero hermano, porque obviamente hay equivocaciones que se pueden estar cometiendo adentro. La iglesia es infalible, la iglesia es santa porque el que la fundó es santo, pero no quiere decir que no vaya a cometer equivocaciones. Bien lo decía el mismo padre ya fallecido Jorge Loring. Bien decía él que si de cada 12 sacerdotes uno es un Judas, pues ¿cuántos Judas hoy hay en día? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, hermano, y que obviamente en la iglesia va a haber equivocaciones tanto en el clero como en nosotros, que somos parte de la iglesia. Y bien lo decía San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que inspira obviamente las palabras de San Francisco de Asís, decía que hay personas que jamás en su vida van a coger las escrituras y van a leer la Biblia, que la Biblia que cojan estas personas en su vida sea el ejemplo de su propia vida. Entonces, es nuestro ejemplo de vida y nuestra coherencia católica la que también muchas veces debe ayudar a la conversión de los hermanos. Así es, hermano, así es. Ahora, si quiere, pasamos a la tercera objeción, que la tercera objeción fue la que me citaste justamente, que me dijo este hermano protestante, este hermano pentecostal, ¿por qué los católicos adoran a la Virgen María? Y que yo ignorantemente le respondí, porque es la Madre de Dios. No, no, no es así. Rigo, yo me daría un sopetón en ese momento, ¿verdad? A mí mismo, sí. Y yo diría, no, eso no se dice, ¿verdad? No, los católicos no adoramos a la Virgen María, los católicos adoramos únicamente a Dios, y así lo enseña nuestro credo católico, así lo enseña el catecismo, así lo enseña el Código de Derecho Canónico, y así lo ha enseñado siempre la Santa Iglesia a través de su magisterio. Solamente existe un Dios al que hay que adorar. La Virgen María, los ángeles y los santos no son dioses, son criaturas, hijos de Dios, a los cuales nosotros veneramos, es decir, honramos, respetamos, amamos, los tomamos en el caso de la Virgen María y los santos, como modelos humanos a imitar. En el caso de los ángeles, buenos, obviamente, los tomamos como modelos espirituales a imitar por la lealtad, por el amor, por la vida que ellos tuvieron, en el caso de la Virgen María y los santos, en Cristo cuando estuvieron aquí en la tierra. Por eso una cosa es venerar y otra cosa es adorar, es la latría. El culto de latría de adoración se le da únicamente a Dios. A los ángeles, a los santos y a la Virgen María nosotros los veneramos, los honramos, los respetamos. A ellos les pedimos la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Es la oración ante Dios nuestro Señor para que pidan por nosotros. Eso es interceder, pedirle, suplicarle, rogarle a Dios por otra persona. Y a Dios le agradan las intercesiones, ¿verdad? Lo dice 1 Timoteo, si no me equivoco, 2:1-3, ¿verdad? De que a Dios al final le agradan que nosotros le pidamos a Él por otras personas, que se hagan súplicas, rogaciones, ¿verdad? Peticiones por los demás y por los gobernantes. Pero la adoración es únicamente a Dios, ¿verdad? Entonces, la Virgen María es hija de Dios Padre y madre de Dios Hijo, ¿verdad? Y es madre de Dios Hijo no en la eternidad, sino en el tiempo de hace 2000 años para acá. No es una diosa como los protestantes piensan que nosotros creemos. No, 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 no. La Virgen María es una criatura, pero que Dios escogió y por algo la escogió para que fuera la madre de su Hijo, de Jesucristo, el Hijo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la Virgen María, nosotros los católicos no la adoramos, la veneramos, la respetamos, la honramos, ¿verdad? Como la mujer más santa de la iglesia, pero eso no quiere decir que ella sea una diosa, solamente existe un Dios. Bueno, yo desearía regresarme en el tiempo y haberle dicho a mi compañero esto que te estoy diciendo ahorita, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Pues que no quisiera uno, hermano, muchas veces regresarse en el tiempo y no haber hecho esto o haber dicho lo otro. Exactamente. Pero bueno, bendito sea el Señor, porque de hecho, por ese cuestionamiento que te hizo este hermanito, pues mira, obviamente ya hoy en día en donde vamos, ¿cierto? Por gracia del Señor. Mi hermano, me parece que este tema de la Virgen María es importantísimo
porque de hecho hay algunos protestantes que los dos puntos más fuertes que tienen ellos, incluso algunos que ya saben que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, hay algunos que ya lo saben y aún así rechazan todavía entrar en comunión con la Iglesia por dos puntos, la autoridad y la mariología. La autoridad de la Iglesia constituida en nuestro magisterio, incluso aceptan mucho de la tradición, pero la tienen es con el magisterio, con el tema del Papa y con el tema de la Virgen María, pero casi siempre es como por un desconocimiento de, en realidad, qué es lo que el católico cree de esto, qué es lo que el católico en realidad asume como autoridad. Entonces, yo, por ejemplo, veo muy bonito que nosotros podamos simplemente imitar lo que las escrituras nos están diciendo. Y muchas veces el protestante asume cuando nosotros en el Ave María decimos Dios te salve María, ellos por ejemplo por desconocimiento piensan que al decir eso estamos diciendo, pidiéndole a Dios que salve a la Virgen María, ¿cierto? Entonces por ejemplo muchas veces desconocen que salve es un saludo y que se le va a dar a los reyes o a la gente importante de la monarquía. Y entonces cuando uno realmente entiende esto y uno ve que es un ángel el que está saludando a la Virgen María, Dios te salve, o sea, Dios te está saludando María, pero te está saludando como se saluda a la realeza. No es que Dios te mandó a decir, hola, ¿qué más bien o no? No, Dios te está mandando un saludo, pero es un saludo real. Te está diciendo salve y se lo está mandando a decir como un ángel. Entonces, desde ahí ya uno podría decir, uy, venga, así, yo no había entendido eso. Entonces, mira que son como detallitos sencillos que si uno de pronto como que los comprende, uno ya, ¡buah!, se le abre la cabeza impresionante porque, entonces con razón esto, con razón lo otro. Y mira que solamente con el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. La segunda parte, en esa segunda parte, si uno ve, bueno, sí, llena eres de gracia, pues sí, a San Esteban también le dijeron lleno de gracia, ¿cierto? Pero uno ve que es que las dos palabras que se dijeron fueron diferentes. A Esteban le dijeron como, sí, lleno de gracia porque sí, tenía muchas virtudes y muchas cosas, pero la palabra que Lucas, que fue el mismo Lucas, de hecho, de los apóstoles para San Esteban, usó una palabra muy diferente para la Virgen María, que Jaritomene. Y si uno estudia lo que significa la palabra que Jaritomene, ya con esto podemos incluso demostrar que la Inmaculada Concepción. Entonces, nadie puede, obviamente, si está lleno de la gracia de Dios, desde antes, durante y después, pues no podía haber pecado en esa persona. Entonces, si esa palabra significa llena de gracia antes, durante y después, no hay pecado en María. Entonces, si el protestante realmente fuera como a esos detallitos pequeños, pero tan que aunque son sutiles, pueden volar la cabeza de una manera impresionante, entenderían la forma católica de entender el amor que nosotros le tenemos a la Virgen María, y que como bien lo decía San Luis María Griñón de Montfort, autor del Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María es menos que un átomo al lado de Dios, pero todos los santos, grandes santos, han tenido una gran devoción por la Virgen María. Entonces, la devoción a la Virgen María nos hace más santos, porque nadie va a lograr amar a la Virgen María más de lo que la amó Jesús. Entonces, si nosotros queremos ser imitadores de Cristo, podemos empezar por ahí, por amar a su mamá como él la amó. ¿Por qué en eso si no? Solo Cristo. No, nosotros somos todo Cristo, un Cristo con mamá, con iglesia, con papa, con autoridad. Así es, hermano. De hecho, otro tercer punto que yo le agregaría es el tema de las imágenes que ellos se tienen contra nosotros y que tal vez les cuesta mucho, 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 mucho comprender, porque ya tienen ese prejuicio anticatólico, ¿verdad? Que les meten en las iglesias y que luego cuesta muchísimo sacarlo. Y tras de eso, hermano, tras de ese prejuicio que ellos traen, a veces yo siento que es por ignorancia más que por maldad. En algunos casos, tal vez algunos pastores sí lo hacen por maldad para valerse, ¿verdad? Porque si no, las personas se vuelven a regresar a la iglesia católica y ya la iglesia de ellos se va quedando vacía y pues es un problema también económico que ellos sufren. Pero, pero este tema de las imágenes sí da mucho para hablar porque ellos ya, o sea, de faul, cuando conversas con un protestante te dicen ustedes son idólatras porque adoran imágenes. Entonces, aparte de esos dos temas de la autoridad que mencionas y el tema de la Virgen María, el tema de las imágenes también a ellos se les complica mucho, mucho, diría yo. Sí, totalmente, mi hermano. Incluso es más fácil a veces hasta para el mismo ateo o agnóstico comprender el hecho de
el respeto que se le puede tener a las imágenes por lo que en ellas mismas representan, que para el mismo protestante. Entonces, a veces el mismo protestante termina siendo hasta más escéptico que el ateo y el agnóstico en algunos temas. O sea, el ateo dice, bueno, pues obviamente por ser cristianos van a creer que la Virgen fue virgen, van a creer obviamente en la intercesión de los santos porque creen en el alma, creen en el espíritu y en la vida después de la muerte, creen obviamente en que estas imágenes obviamente les representa para ellos lo que ellos en verdad creen. O sea, el ateo no tiene problema con saber que sería por sentido común y sentido lógico que nosotros podamos creer en ello, pero el protestante solo por criticar o desdeñar obviamente lo que es la Iglesia Católica en sí misma, terminan muchas veces siendo escépticos o contradiciendo sus propias doctrinas por tratar de refutar otra. Entonces terminan refutando sus propias doctrinas cuando tratan de refutar otra, ¿ya? Por ejemplo, ellos refutan la transubstanciación, porque es que, pero entonces si refutan la transubstanciación estarían negando también que Dios puede, por su omnipotencia divina, hacer lo que Él quiera hacer con la materia. Entonces, si ellos niegan ese poder de Dios, también estarían negando los milagros de los que ellos tanto se jactan, porque ellos, noche de milagros, normalmente son los títulos de los cultos protestantes, hoy es noche de milagros, noche de salvación, noche de liberación. Ahí sí pueden haber milagros y acciones sobrenaturales, pero Dios no puede estar en el pan, pero Dios no puede haber preservado a la Virgen María del pecado, pero Dios no puede obviamente permitir la intercesión de los santos. O sea, si son milagros en la Iglesia Católica obrados por el mismo Dios, no, porque eso es católico. Pero si es protestante, entonces ahí sí, porque ellos están en la verdad. Entonces es muy complicado porque terminan rayando en un escepticismo que a veces ni siquiera el mismo ateo termina haciéndolo, porque para el ateo, el creyente por lógica cree en eso por ser creyente. No tiene problema con eso. Exactamente, hermano, así, tal cual como lo dices, así es. Ellos generalmente caen en grandes y constantes contradicciones. Y lo de la Inmaculada Concepción, claro, Dios la salva a ella de caer en pecado antes, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros nos salva después de que pecamos y nos arrepentimos y pedimos perdón. Él nos salva, pero a la Virgen María fue antes de que ella cayera en pecado, porque si Dios no la hubiera salvado antes de caer en pecado, ella como ser humano también hubiera caído, ¿verdad? Por eso él salva a la Virgen María antes, ¿verdad? Y de ahí la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Entonces, pues es un tema que también a ellos la parte mariológica por prejuicio, por ignorancia, pues se les complica bastante. Sí, sí, totalmente, hermano, con eso que dices de que la salva antes, eso es otro tema que muchas veces los hermanitos separados no comprenden y piensan que la salvación siempre tiene que ser de una misma manera. Y hay un ejemplo muy bonito y es que, por ejemplo, si uno va caminando por una calle y hay un hueco, ¿cierto? Pues a mí alguien me puede avisar, cuidado que allá hay un hueco. Me está avisando de que hay un hueco, yo tranquilamente puedo pasar por un lado o irme por otro lado. Con la Virgen María fue así. Allá está el hueco del pecado, la Virgen María lo esquivó y se fue por otro lado. Pero hay quienes, obviamente, ya nadie nos avisó desde antes y caímos al hueco. ¿Qué hizo Dios? Sacarnos de ese hueco. Entonces son dos formas de salvarnos. O nos avisan y vamos por otro lado, o hay que sacarnos del hueco. A todos nosotros nos ha tocado salir de ese hueco cuando vamos a la confesión. A la Virgen María se le avisó desde antes y se fue por otro lado. Una maravilla. Es que la vida en el Señor, la vida en Dios y en la Iglesia Católica siempre va a tener mucho más sentido. Claro, hermano, y es que todo lo que respecta a la mariología es cristocéntrico, o sea, todo gira en torno a Jesucristo, ¿verdad? Los protestantes no entienden eso, ellos creen que que la Virgen María está por encima de Dios o está al mismo nivel de Dios y eso no es así. La Iglesia Católica no enseña, nunca ha enseñado ni nunca va a enseñar tal cosa. Entonces yo creo que en resumen esas serían, digamos, los tres objeciones o cuestionamientos que yo me hice por parte de la Iglesia, de la creencia en Dios y este tema, esta pregunta importante, ¿verdad? Que me hizo este amigo mío pentecostal hace mucho tiempo sobre la adoración de la Virgen María, ¿verdad? Entre otras cuestiones también que él me cuestionaba mucho, pero esa fue la principal, con la que arrancó todo el proceso, digamos, de empezar a estudiar esto de la apologética. El detonante. Bueno, mi hermano, llegados como a este punto, te pediría como un consejo, unas palabras tuyas
para las personas o los hermanitos católicos que están del otro lado y que una de dos, o que ya tienen cierta formación en la Iglesia Católica y les gustaría de pronto en algún momento debatir, ¿cierto? ¿Cuál sería la mejor manera que puede tener un católico para preparar un debate? Y ojo, no solo para prepararlo, sino en el momento de debatir, ¿cuál es la mejor manera para debatir con un hermano no católico, bien sea un ateo, bien sea un protestante? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta un católico a la hora de compartir su fe con un hermano no católico, bien sea en un diálogo, bien sea en un debate? ¿Qué es lo que hace Rigo Ardon, hermano? Cuéntanos. Hermano, yo creo que, bueno, más lo que hago yo creo que como debería ser, ¿verdad? Es lo que ya comentamos anteriormente. Primero la parte espiritual. O sea, de lo contrario, lo demás no tendría sentido. Tendría una charla hueca, incluso hasta hipócrita, podría decirse, si uno no practica lo que predica, ¿no? Esa es la parte espiritual es muy importante. Segundo, el buen ejemplo. Eso también es importante porque nada hago yo debatiendo con protestantes y aquí muy bonita la apologética si mi vida personal es todo lo contrario, ¿verdad? Si vivo en pecado mortal, si soy un hipócrita, un mentiroso o algo así. Tercero, hermano, yo diría que la formación, el estudio es muy importante. O sea, nadie nace aprendido, como tú dijiste al inicio. Toda la vida es un proceso de formación, es un proceso de estudio que nunca termina hasta el día que uno muera. Uno no puede conocer todo, nadie puede conocer de todo, ¿verdad? Incluso ni Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que era uno de los grandes de la Iglesia Católica, porque somos limitados, somos seres humanos, pero el estudio, la preparación es muy importante, ¿verdad? Saber todos los temas de apologética, conforme va pasando el tiempo, poquito a poco, porque siempre se va de menos a más, eh, estudiar y formarse, preguntarle a personas que sepan, no a cualquiera, ¿verdad? Porque cualquiera te puede decir cualquier cosa. Entonces es muy importante que cuando nosotros vamos a debatir, demos argumentos fidedignos, basadas en cosas que de verdad son, que de verdad enseña el magisterio y no en lo que uno piensa, cree, sienta, ¿verdad? Es lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica, nos guste o no nos guste como católicos, ¿verdad? Y hermano, yo diría que cuando uno debate, en el caso ya de los debates más formales, uno no debe de negociar, debatir como católico con estos tres puntos: magisterio, escritura y tradición. El protestante pues, te puede decir, no, es que yo solo acepto la escritura. Eso lo dicen en la teoría, pero en la práctica sabemos que no es así. Ellos mencionan mucho la patrística, la tradición. Incluso ellos creen en el magisterio de sus iglesias, porque ¿dónde aprendieron ellos todas estas cosas, todo este prejuicio anticatólico? En el magisterio de sus iglesias. No, ellos no aprendieron todo así como que por ósmosis, por arte de magia. Ellos se lo enseñó a alguien, pastor, sus predicadores en sus iglesias. Y si ellos no obedecieran al magisterio de sus iglesias, ¿para qué hicieron confesiones de fe protestantes, verdad? En el caso de las más antiguas, de hace 500, 400 años. Entonces, sí es importante que nosotros como católicos no debemos negociar, dar pruebas con el magisterio, con la escritura y con la tradición. Eso es sumamente importante y hacerlo de forma organizada, no de forma desordenada, de forma respetuosa. Recordemos que el evangélico no es un enemigo, hermano, o sea, es un hermano separado, ¿verdad? No es un enemigo. El debate no es para ganar, a ver cuántos likes o cuántos comentarios, que sí se siente bien, sí, pero eso no es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo de menos. De hecho, eso no ni siquiera debería ser, pero es dar razones de nuestra fe y hacerlo con mansedumbre, con respeto, ¿verdad? Que ellos son hermanos, que están del lado equivocado. Ellos recuerde que hay que ponerse también en el lugar de ellos. Ellos piensan lo mismo de nosotros, que ellos son los que están en la razón y somos nosotros los equivocados. Pero por eso a la hora de debatir, ser contundentes, ¿verdad? Con respeto, dar las pruebas que hay que dar en el magisterio, escritura y tradición de lo que creemos nosotros los católicos y por qué lo creemos. Eso es sumamente importante. Y digamos que ahorita, a lo que yo me acuerdo en este momento, esas serían, digamos, las recomendaciones que yo les daría. Y que recuerden que la apologética es dar razones de nuestra fe con respeto. No son chismes, no son pleitos, no es para ganar likes, no es para ganar vistas, no es para ganar comentarios, no es para hacerme famoso. No, no. Es una rama de la teología que los católicos, de hecho, todos deberíamos aprender un poquito, aunque no debatamos, aunque no lo hagamos por escrito, aunque no lo hagamos de forma oral en videos, pero todos sí debemos formarnos primero para empezar por nosotros mismos, primero se empieza en casa y luego para defender la fe ante los hermanos que nos cuestionan. Y no solo los protestantes, hermanos, porque la apologética católica es muy amplia contra el progresismo, contra el islam, contra el judaísmo, contra el ateísmo, ¿verdad? Pero eso es cuestión de que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Es dedicación, es preparación como todo en la vida.
Totalmente, mi hermano. Ahí tendría como dos punticos para decir con respecto a eso que acabas de mencionar, hermano. Lo primero es que yo ayer veía el debate que subiste a tu canal, hermano, con el pastor Gutiérrez, sobre el tema de los hermanos de Jesús. Y ahí me parecía muy curioso y muy bonito que en el momento en el que tú te referías a Gutiérrez, siempre era el amigo Gutiérrez, el amigo, ¿cierto? Siempre refiriéndose a él de una manera amena. Pero uno se pone a mirar muchas veces en otros debates, varios hermanos que para referirse al católico que siempre es mi antagonista, mi contrincante, ¿cierto? Mi adversario. Entonces, siempre es como en esa cuestión del el enemigo, el otro que está allá, al otro lado. Entonces, por eso me parecía muy bonito y va en consonancia, de hecho, con lo que estás mencionando, eso que hacías en ese debate. El amigo Gutiérrez tal cosa, el amigo Gutiérrez tal otra. Eso me pareció un punto muy, muy clave y que va perfectamente con eso que acabas de mencionar, mi hermano. Y lo otro, eso de que el católico debería no solamente, sin ningún momento en la vida va a llegar a tener un debate escrito en público, lo que sea, saber un poco de apologética. Sí, es que hasta para la mesa, en un almuerzo, una comida familiar, van a haber familiares que pueden pensar diferente y que cuando ven que, usted que tiene un canal de eso de YouTube, y que normalmente son los que menos lo ven, muchos desconocen que existe un Enfócate TV, le va a llegar en algún momento con objeciones comunes, así sean católicos. Objeciones como el de la confesión, objeciones como, pero es que eso no hay que estar rezando a toda hora, o para qué sirve, o, ¿cierto? O sea, cuestiones hacia el Papa, hacia la autoridad de la Iglesia, o sea, hay muchas cuestiones en las que debemos estar formados como católicos. Ya no me siento solo en esto porque yo también pensaba, yo decía, yo no hago un video en YouTube porque a mí ni mi madre me ve, ni mi familia menos, ni les interesa, ni les importa. Y yo le decía en son de vacilón, ¿verdad? Pero es cierto lo que dices. Yo, si no fuera por mi esposita, yo no estaría en la fe como la tengo. O sea, el ejemplo es el principal motor que nosotros tenemos que tener para poder acercar a la familia a Dios. En uno de los testimonios que yo di más conocido, que fue el que di en el canal de Lazos de Amor Mariano, comunidad que amo profundamente porque allá fue donde yo fui en el retiro de conversión, donde pasé de la oscuridad que estaba a lo que soy hoy en día. Pero ¿cómo llegué allá? Por mi esposita, porque si Dios es amor y uno nunca ha conocido realmente lo que es el amor, pues uno no va a poder conocer a Dios. Y fue gracias al amor que me mostró mi esposita cuando éramos novios que yo entendí lo que en realidad era amar, porque yo no amaba sino a mí. O sea, hay gente que dice, la idolatría, pero no es la única cosa que existe, también existe la egolatría. Y Y es es una ese forma de amor, idolatría. es el amor desordenado a uno mismo, porque si uno tampoco se puede poner uno por encima de Dios, y yo sí que sufría de eso, pero cuando yo me desprendí de eso para amar a otra persona más, para brindar, entender lo que es el amor, solamente por ese amor ya empecé a comprender precisamente lo que es el amor de Dios. Entonces, si nosotros vemos que nuestra familia no se está convirtiendo, yo creo que ahí el cuestionamiento es, ¿qué tanto amor me está faltando? Exactamente. ¿Qué tanto amor me falta? Que mi familia no está viniendo a conocer el que en realidad es el amor. Por eso dice San Agustín, y es una de las frases célebres de este canal, nadie ama lo que no conoce. Entonces tenemos que aprender a conocer al amado para también transmitir a ese amado. Pero uno no puede dar lo que no tiene, como decías. Entonces, si yo no transmito ese amor, tampoco voy a poder transmitir lo que he aprendido de ese amor. Exactamente, hermano. Eso es como cuando uno le dicen, usted para amar a alguien primero tiene que amarse a usted mismo. O sea, usted no puede dar lo que no tiene. Entonces es muy cierto lo que dices. Así es. Bueno, mi hermano, ya vamos como aterrizando un poco entonces acá en esta entrevista que me ha encantado, hermano, esta conversación con Rigo el humano, porque hasta ahora había sido como con el sobrenombre que te ha puesto nuestro buen amigo Santi, la ametralladora Rigo. Entonces,
Sí, esa es la ametralladora de argumentos, hermano. Es un debate, eso es impresionante, pero ha sido muy bonito, de hecho, porque de ahí es donde nosotros también podemos ir aprendiendo. Cuando uno hay un argumento que uno no sepa o no tenía o lo que sea, no es como, uy, qué bueno que le salió. No, ay, yo no conocí este argumento. Vaya y profundice, vaya y lea. No se queda solamente con eso, es que el debate sirve para que nosotros también podamos profundizar y aprender más. No es simplemente como cuando hay un partido de fútbol que se acabó, ganó el equipo que yo quería, maravilloso, ya. No, es un debate que es de nuestra fe, es para que nosotros profundicemos y crezcamos en nuestra fe. Eso no se puede quedar simplemente en quién ganó, quién perdió. Ahí es que me ayudó a mí a crecer espiritualmente. Entonces, ahí, hermano, de verdad, en nombre de muchos, muchas gracias, hermano, por esa labor que estás haciendo precisamente, apoyar precisamente ese canal tuyo, hermano, para que siga creciendo cada vez más, porque eso es para la gloria de Dios. Bueno, te pediría, mi hermano, entonces unas últimas palabritas entonces para la audiencia de este humilde canal Enfoca tu Fe. Y luego de eso vamos a dar nuevamente una primicia que yo sé que también te va a gustar, que dentro de poco va a ocurrir aquí en este canal. Entonces, mi hermano, unas palabritas finales para las personas que están viendo en este momento, los que lo van a ver más adelante. Claro, hermano, primero que todo, muchas gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de venir aquí a hablar. Yo también me sentí bien. Yo creo que esto es lo más importante en una entrevista para los que estamos empezando en todo, que es de forma natural, ¿verdad? Que no tal vez tan guionada, tan robótica, sino así que salga al natural, tal y como es uno, ¿verdad? Y tal y como es la otra persona. Entonces, agradecerte mucho a ti también por el apoyo, por los comentarios, por los consejos, por invitarme a tu programa, agradecerle a la audiencia, ¿verdad? Por haber escuchado este diálogo que tuvimos, que fue de gran provecho. Pero sobre todo, hermano, agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de estar un día más aquí con vida, con salud, de poder estar reunidos y agradecerle, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos acompañe, nos proteja, nos bendiga siempre, bendiga tu vida, tu familia, tu canal, a todos nosotros, nuestras vidas, nuestras familias, y que todo lo que nosotros hagamos en apologética o en los canales católicos, que sea no para la gloria y la honra de nosotros, no, ni para likes, ni para comentarios, no, sino que sea para la gloria y honra de Dios, al único, ¿verdad? De que se le da esa gloria como el Dios Padre nuestro, el Todopoderoso, el que nos ama infinitamente. Entonces, hermano, pues muy, muy agradecido por esta oportunidad y esperemos que no sea la última, esperemos más bien que tú un día nos vayas allá a dar tu testimonio, ¿verdad? En el canal nuestro, allá en Huella Católica incluso, o en mi canal. Entonces, hermano, pues muchas gracias, que Dios te bendiga, te cuide y te proteja siempre, que Dios también haga prosperar tu finca, qué dichoso, ¿verdad? La linda Colombia, que Dios bendiga y cuide a la linda Colombia, tal vez algún día me doy una vuelta por allá y que Dios te proteja, hermano, que te prospere también el canal, que prospere tu vida y que te acompañe siempre. Amén, mi hermano, de verdad qué belleza de palabras con las que estás haciendo esta hermosa conclusión, hermano, porque cuando salen así del corazón, hermano, termina siendo la mejor oración, porque esa es la mejor oración de intercesión que se puede hacer también por los amigos. Pedirle a Dios que bendiga nuestra vida, la vida de los amigos, la vida de la familia, y de verdad que de la misma manera, mi hermano, también le pido a Dios que pueda ayudarte en cada momento, a ti, a tu familia, en tu perseverancia. Le pido mucho al Señor, hermano, para que los que estamos haciendo de alguna manera trabajo en redes sociales podamos no desviar la mirada de lo importante, del Señor, de nuestra familia, y que lo que estamos haciendo, mi hermano, en redes sociales pueda ser de fruto, primero para nuestra alma, para el bien de nuestras familias, pero también con el fruto que se espera, hermano, que es poder ayudar a otras almas, a otras personas que quizás pueden estar un poco alejadas del camino del Señor, o que quizás obviamente por pereza espiritual a veces pueden no coger un libro para leer un argumento, investigarlo, pero si nosotros de alguna manera podemos con un granito de arena apoyar esto, mi hermano, pues bueno, bendito sea el Señor que nos ha dado la gracia de poder estar aquí hoy en día transmitiendo la fe de esta manera. Bien, y ahí viene entonces la primicia, mi hermano. Resulta que yo ya había dicho hace unos cuantos programas de que en este canal iba a haber un retiro espiritual virtual. Pues bien, hoy se llegó la primicia. Tenemos
fecha para el retiro. Ah, qué bueno. Próximo 9 de diciembre, retiro espiritual en Enfoca tu Fe. Y vamos a tener unos ponentes de lujo. Y ojo, aunque este es un canal de enseñanza y formación católica, con un enfoque apologético, este retiro va a ser para el católico que ya conoce su fe, para el católico que está viviendo también en la apologética, en los argumentos, en el conocimiento, en la investigación, pero que muchas veces se descuida la parte espiritual, que muchas veces se descuida la parte de la oración. Entonces este retiro es para volver a encender esa llamita de amor por nuestro Señor, para empezar a tener precisamente esa espiritualidad bien tenida de cara al Señor. En este retiro espiritual llamado Enfoca tu Fe vamos a tener ponentes como Dante Urbina, va a estar Hugo Delgado, va a estar Fray Nelson Medina, va a estar Fray Claudio, sacerdote exorcista, vamos a tener, por ejemplo, a Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano, vamos a tener un matrimonio misionero con el que nos va a dar una charla sobre noviazgo y matrimonio impresionante, cómo se debe vivir realmente el noviazgo y el matrimonio dentro de la fe católica. Entonces vamos a tener un retiro de esos que nos van a volver ese corazón de piedra por un corazón de carne en realidad, para que podamos vivir nuestra fe de manera más coherente y que en realidad podamos enfocar nuestra fe, como la de mi hermano Rigo. No, buenísimo, hermano. De hecho, hay un sacerdote católico que yo veía sus videos hace mucho tiempo, me encantaba, era colombiano, el padre Juan Jaime Escobar, creo que se llamaba Juan Jaime Escobar, no sé si lo conoces, pero es muy bueno. Claro que sí, el padre Juan Jaime, una maravilla, un carisma impresionante, mi hermano, una belleza. Así es, hermano, no, qué bueno, te felicito, ¿verdad? Y que todos los católicos que están viendo y escuchando este diálogo, pues puedan participar, ¿verdad? Que es lo importante. Y bueno, también que Dios te bendiga ese retiro, que todo salga bien, que todo sea para la gloria y honra de Dios. Amén, mi hermano. Bueno, llegamos aquí a este punto final de esta hermosa entrevista con nuestro hermano Rigo. Les quiero dar a ustedes las gracias por haber estado aquí presentes, por haber participado en el chat y a las personas que también lo van a ver más adelante. Recuerden que los canales católicos que tenemos muchos hermanos no somos muy bienvenidos para el algoritmo de YouTube. Entonces, como decía nuestro buen sacerdote Fray Nelson Medina, el algoritmo eres tú. Entonces usted, mi hermano católico que está viendo este programa, recuerde que su vista, su like, el compartirlo con otros también ayuda a que esta formación, a que esta evangelización digital pueda llegar a otras personas que quizás pueden tener las mismas dudas, preguntas u objeciones que en algún momento todos nosotros hemos tenido, pero que de la mano del Señor hemos podido ir contestando. Así que si de pronto ustedes tienen estas dudas o creen que hay algunas personas que las puedan tener, compártanle este video para que también obviamente ellos puedan acceder a estas respuestas. No siendo más, como bien lo dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Amén.